¿Te has sentido tan invisible en tu propio trabajo que hasta tus colegas se niegan a mirarte a los ojos? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo se convierte en la razón para que te excluyan, te ignoren, te humillen en silencio, y aún así tú sigues ahí, todos los días, con la cabeza alta? Imagina estar ahí en esa silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sintiendo cómo cada latido de tu corazón resuena más fuerte que el murmullo de los que te rodean. No es un ruido cualquiera, es el sonido de la risa contenida, de los cuchicheos maliciosos, de las miradas que te atraviesan como dagas invisibles. Ella lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. Era la única que no reía, la única que no participaba del juego cruel de la oficina. Su cuerpo, redondeado, robusto, era su mayor pecado en ese mundo de trajes ajustados, sonrisas forzadas y cuerpos perfectamente moldeados por el gym y la dieta. Pero no era solo su cuerpo lo que los molestaba, era su presencia, su existencia, su derecho a estar allí, sentada, trabajando, respirando el mismo aire que ellos. Y aunque nunca dijeron nada directamente, sus silencios, sus gestos, sus miradas cómplices eran suficientes para convertir su puesto de trabajo en una cárcel invisible. Cada mañana, al entrar, sentía el peso de todas esas miradas que la juzgaban antes incluso de que ella hablara, antes de que abriera su computadora, antes de que tomara su café. Era como si su mera existencia fuera un error que todos tenían que tolerar, pero que nadie estaba dispuesto a aceptar. Ella no era nueva en la empresa. Llevaba años allí, acumulando logros, entregando proyectos, siendo puntual, responsable, leal. Pero todo eso se evaporaba ante la simple vista de su figura. Porque en ese entorno, donde la apariencia lo era todo, su cuerpo se había convertido en una especie de mancha moral. ¿Cómo puede alguien así, tener tanto éxito? Escuchó una vez a uno de los gerentes decirle a otro, creyendo que nadie los oía. Y aunque no dijo nada, esa frase se clavó en su alma como un puñal oxidado. Porque no era solo su físico lo que criticaban, era su dignidad, su valor, su derecho a ser vista como una profesional, como una persona completa, más allá de las curvas que no encajaban en los estándares de belleza corporativa. Las reuniones se volvieron torturas, las pausas para el café, momentos de exclusión, los correos grupales donde siempre la omitían. Hasta los cumpleaños en la oficina, ella nunca recibía invitación. Y si alguien se atrevía a acercarse, era solo para pedirle algo, nunca para hablar, para compartir, para conectar. Se había vuelto una sombra en su propio lugar de trabajo. Una sombra que respiraba, que trabajaba, que pagaba impuestos, pero que no tenía derecho a ser visible. Lo peor no era la burla, lo peor era la indiferencia, porque la burla al menos reconocía su existencia. La indiferencia la borraba, la hacía inexistente, como si su cuerpo fuera un obstáculo que todos debían evitar, un problema que no merecía ser resuelto, solo ignorado. Y así pasaron meses, años, día tras día, semana tras semana. Ella llegaba, se sentaba, trabajaba, callaba, aguantaba. Nadie la felicitaba por sus logros. Nadie la consultaba para tomar decisiones importantes. Nadie la invitaba a salir después del trabajo. Incluso cuando su proyecto salvó a la empresa de una pérdida millonaria, el mérito fue atribuido al equipo sin mencionarla. Ella ni siquiera protestó. ¿Para qué? Ya había aprendido que en ese mundo su voz no tenía eco. Su cuerpo era su culpa, su presencia, su castigo. Y aunque por dentro ardía de rabia, de dolor, de frustración, por fuera mantenía la compostura, porque era fuerte, más fuerte de lo que nadie imaginaba. Y aunque no lo sabía aún, esa fuerza, esa resistencia silenciosa,
era la semilla de algo mucho más grande, algo que iba a cambiarlo todo, no solo su vida, sino la de todos los que la habían marginado. Y entonces llegó el día en que todo cambió. No fue un grito, no fue una renuncia, no fue una confrontación violenta, fue algo mucho más poderoso, una decisión tomada en silencio, en la intimidad de su hogar, frente al espejo, con lágrimas en los ojos, pero con una mirada que ya no temía. Decidió dejar de pedir permiso para existir, dejar de justificar su cuerpo, dejar de disculparse por ocupar espacio. Y aunque no lo sabía aún, ese momento, ese instante en que eligió amarse a sí misma a pesar de todo, fue el comienzo de su revolución. Porque cuando una mujer decide dejar de pedir perdón por ser quien es, el mundo empieza a temblar. Y lo que vino después, nadie lo vio venir, ni siquiera ella. Esa noche, después de otro día en el que nadie la saludó, en el que nadie le preguntó cómo estaba, en el que incluso el cafetero de la oficina le sirvió el café sin mirarla, como si fuera un objeto y no una persona, ella se sentó frente al espejo de su baño. No se miró para criticarse, no se miró para odiarse, se miró para verla. Por primera vez en años, no vio una obesa, no vio un error corporativo, no vio lo que los demás le habían enseñado a odiar. Vio a una mujer que había soportado silencios que no debía soportar. Vio a una profesional que había trabajado más que todos los que la ignoraban. Vio a una madre que había criado a sus hijos con amor, a pesar de las miradas de desaprobación en las reuniones escolares. Vio a una guerrera que nunca se rindió, aunque todos la habían declarado derrotada. Y por primera vez lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Lloró porque se dio cuenta de que nadie le había enseñado a amarse. Nadie le había dicho que su valor no estaba en su cintura, sino en su coraje. Nadie le había recordado que su presencia no era un obstáculo, era una fuerza. Y en ese momento, con las lágrimas resbalando por sus mejillas, con el reflejo de su cuerpo lleno, redondo, poderoso frente a ella, decidió que ya no iba a pedir permiso para existir, ya no iba a ocultarse, ya no iba a esperar a que alguien la reconociera. Ella misma se reconocería, y ese reconocimiento sería su arma. Al día siguiente llegó a la oficina como siempre, con el mismo traje azul oscuro, la misma blusa blanca, el mismo peinado sencillo, pero había algo diferente, algo que nadie supo describir. Su postura, su mirada, su silencio ya no era de sumisión, era de poder. Cuando entró, los compañeros se callaron. Los que estaban riendo de ella en la cocina dejaron de hacerlo. Alguien intentó hacer un comentario, pero la mirada que ella le devolvió lo detuvo. No era furia, no era tristeza. Era una calma tan profunda que parecía una advertencia. Ella no dijo nada. No se sentó en su lugar habitual como siempre. Caminó directamente hasta la sala de reuniones, donde se iba a realizar la presentación del nuevo proyecto. Nadie la invitó, nadie la llamó, pero ella entró y se sentó en la cabecera, donde siempre se sentaba el gerente. Nadie se atrevió a decirle que se moviera, nadie se atrevió a preguntarle por qué estaba allí, porque por primera vez ella no parecía necesitar permiso, y eso asustaba. Porque cuando alguien deja de pedir perdón por existir, el poder cambia de manos. Y ella lo sabía. Esa mañana, el gerente llegó tarde, con su café en mano, listo para lanzar su discurso de motivación. Pero al verla allí, sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, con su mirada fija en él, sin una sola palabra, se quedó paralizado. No era una invasión, era una presencia. Y esa presencia tenía una energía que nadie había sentido antes. Él abrió la boca para decir algo, pero ella lo interrumpió, con una voz suave pero clara, como un cristal que se quiebra en silencio.
No necesito que me invites a esta reunión. Soy la líder del proyecto que salvó a la empresa. Y si no me habían incluido es porque no querían ver lo que yo ya sabía, que el talento no tiene talla, ni forma, ni color, solo tiene corazón. El silencio fue tan denso que se podía tocar. Nadie se movió, nadie respiró. Y cuando ella levantó la carpeta con los datos, las gráficas, los resultados, los análisis, todos supieron que no era una mujer que había tenido suerte. Era una mujer que había trabajado como nadie y que, por primera vez, se atrevía a exigir lo que siempre le habían negado: visibilidad. Y no lo hizo con gritos, lo hizo con dignidad. Y eso fue lo que los derrumbó. En ese momento, uno de los jefes, el más crítico, el que más veces la había excluido, se levantó de su silla. No para disculparse, no para decir algo bonito, lo hizo para cerrar la puerta de la sala. Y luego, lentamente, se acercó a ella. Se sentó a su lado y dijo: no sé qué te pasó, pero lo que sea, gracias. Ella no respondió, solo asintió y siguió hablando. Con claridad, con precisión, con una autoridad que nadie le había reconocido antes. Y mientras hablaba, cada palabra era un martillo que derribaba los muros de prejuicio que habían construido a su alrededor. Los que antes se reían, ahora escuchaban. Los que antes la ignoraban, ahora tomaban notas. Los que antes la juzgaban, ahora la miraban con respeto. Y cuando terminó, nadie aplaudió. Porque no era necesario. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier ovación. Porque en ese silencio todos entendieron que habían estado equivocados y que ella nunca había estado mal. Era ellos los que estaban rotos. Esa noche, cuando se fue de la oficina, nadie la detuvo, nadie le dijo hasta mañana, nadie le sonrió, pero ella no lo necesitaba, porque ya no buscaba aprobación, había encontrado algo más profundo, su propio valor. Y lo más sorprendente, al día siguiente cuando llegó, no había burlas, no había miradas, solo silencio. Pero este silencio era diferente, no era de rechazo, era de reverencia. Algunos la miraban con curiosidad, otros con vergüenza y algunos con admiración. Pero nadie volvió a decir una palabra sobre su cuerpo, porque ya no era su cuerpo lo que importaba, era su voz, era su liderazgo, era su fuerza silenciosa, y ella, sin decir una sola palabra más sobre lo que habían hecho, continuó trabajando. Con la misma disciplina, con la misma entrega, con la misma dignidad, pero ahora con el alma en paz. Porque ya no estaba luchando contra ellos, estaba luchando por ella, y eso era invencible. El cambio no llegó con un anuncio oficial, no hubo comunicados internos, ni charlas de diversidad, ni campañas de inclusión corporativa. El cambio llegó en silencio, como una sombra que se desplaza lentamente por el piso de la oficina sin hacer ruido, pero sin poder ser ignorada. Fue la primera vez que alguien, una joven recién contratada, de cabello corto y ojos llenos de preguntas, se sentó junto a ella en la cafetería, sin decir nada. Solo puso su taza de té frente a la suya. Y cuando ella levantó la mirada, la joven le sonrió. No con lástima, no con curiosidad, con reconocimiento. Ese gesto simple, tan pequeño que casi nadie lo notó, fue la primera grieta en el muro de silencio. Porque en ese momento, la joven no vio a una mujer obesa, vio a una líder. Vio a alguien que había soportado lo indecible y aún así seguía en pie. Y eso era más poderoso que cualquier título. A partir de ese día, otras empezaron a hacer lo mismo. Una se sentó a su lado en la reunión de equipo. Otra le envió un correo privado agradeciéndole por haber sido la primera en no pedir disculpas por existir. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Y cuando una mujer decide no pedir perdón por ocupar espacio, otras empiezan a ocupar el suyo.
Lo que nadie esperaba era que los hombres, los mismos que antes se reían detrás de su espalda, empezaran a cambiar. No por compasión, no por política, por miedo, miedo a ser juzgados como ellos la habían juzgado, miedo a que sus propias hijas, sus propias hermanas, algún día se sentaran en esa misma silla y que nadie las defendiera. Uno de ellos, el que más veces la había excluido, se acercó a su escritorio un viernes por la tarde. Tenía un papel en la mano. Era una propuesta de reestructuración que él había preparado y que ella había sugerido en la reunión, sin que él lo supiera. Yo no lo dije así, le dijo con la voz baja, casi temblando. Pero tú lo dijiste y lo hiciste mejor que yo. Ella no respondió, solo asintió, y él se fue. Pero esa noche escribió un mensaje en el grupo de WhatsApp de la oficina. Hoy aprendí que el talento no tiene forma y que el miedo que sentí hacia ella era miedo a mí mismo. Ese mensaje se copió, se compartió, se guardó y nadie lo borró, porque todos en el fondo sabían que él decía la verdad y que si él podía cambiar, ellos también podían. El cambio no fue solo interno, fue también externo. Una periodista de una revista de negocios que estaba haciendo un reportaje sobre liderazgo silencioso en empresas tradicionales entró a la oficina sin aviso. Buscaba historias de personas que habían ascendido sin ruido y cuando vio a ella sentada en su escritorio, rodeada de documentos, con los ojos fijos en la pantalla, con una calma que parecía impenetrable, supo que había encontrado lo que nadie más había encontrado. No fue una entrevista, fue una revelación. La mujer le contó su historia, sin lágrimas, sin drama, sin pedir compasión, solo con hechos, con cifras, con resultados, con nombres de proyectos que ella había liderado y que nadie le había atribuido. La periodista lloró en silencio y cuando publicó el artículo el título fue La mujer que la empresa olvidó y el mundo recordó. El artículo se volvió viral, no por ser triste, no por ser conmovedor, por ser verdadero. Y cuando los empleados de la empresa lo leyeron, no se sintieron orgullosos, se sintieron avergonzados, porque no era una historia de superación personal, era una historia de justicia negada, y todos, sin excepción, habían sido cómplices. La presión no vino de afuera, vino de dentro, de los propios empleados. Empezaron a cuestionar, ¿por qué ella no fue promovida antes? ¿Por qué nadie defendió su trabajo? ¿Por qué nadie dijo nada cuando la excluían? Las conversaciones empezaron en los ascensores, en los baños, en los pasillos. No eran gritos, eran susurros. Pero esos susurros se convirtieron en corrientes, y las corrientes en ríos. Algunos jefes intentaron callarlas, pero ya era tarde. Porque cuando una persona se niega a ser invisible, se convierte en un espejo. Y todos, sin importar su posición, empezaron a verse en ella. Vieron sus propios silencios, sus propias miradas, sus propios miedos, y no pudieron seguir fingiendo. Una mujer que trabajaba en recursos humanos, que había firmado todos los informes de desempeño donde su nombre no aparecía, se presentó ante la gerencia. Llevaba una carpeta con 37 proyectos liderados por ella, con fechas, resultados, correos, testimonios. Si esto no se corrige, no solo perderemos a esta mujer, perderemos toda credibilidad. Y entonces, por primera vez en la historia de la empresa, alguien en alto cargo se levantó y dijo, tenemos razón, y ella tiene toda la razón. Y entonces llegó el día en que el CEO, un hombre que nunca había hablado con ella, la llamó a su oficina. No fue para disculparse, no fue para felicitarla, fue para pedirle ayuda. Quiero que lideres el nuevo programa de inclusión real, no de palabras, de acciones. Ella lo miró, no con sorpresa, no con orgullo, con calma, y respondió,
no quiero liderar un programa, quiero que dejen de hacer lo que hicieron. Él no entendió, pero ella continuó. No necesito más capacitaciones, no necesito más campañas, necesito que nunca más en esta empresa alguien se sienta menos por su cuerpo, por su color, por su edad, por su forma de ser. Y entonces él le preguntó, ¿y si no lo logramos? Ella lo miró a los ojos por primera vez, sin miedo, y dijo, entonces yo seguiré aquí, sentada, trabajando, visible, porque no me van a borrar, y si no pueden aceptarme, que se vayan, porque yo no voy a dejar de existir. Él se quedó callado, y luego, lentamente, asintió, porque en ese momento comprendió que no estaba frente a una empleada, estaba frente a una revolución, y ella no pedía permiso, solo exigía justicia. El artículo de la revista no solo se volvió viral, se volvió sagrado. En redes sociales, las personas comenzaron a compartirlo como si fuera un manifiesto. Ella no pidió perdón, ella pidió justicia. No es una historia de pérdida, es una historia de recuperación. No es una mujer obesa, es una mujer que nunca dejó de ser humana. Los hashtags «Ella no pidió perdón» y «Visible pero no invisible» se volvieron tendencia en 3 continentes. Mujeres de todas las edades, de todos los cuerpos, de todas las profesiones, empezaron a publicar sus propias historias. Una enfermera que fue humillada por su talla en el hospital. Una ingeniera que fue excluida de proyectos por no encajar en la imagen corporativa. Una maestra que fue ignorada en reuniones por no tener el cuerpo adecuado para ser ejemplo. Cada historia era una réplica de la suya, y cada réplica un eco. Porque lo que ella vivió no era único, era sistemático, era estructural. Era el silencio que la sociedad ha enseñado a las mujeres con cuerpos diferentes a aceptar como normal. Y cuando ella dejó de aceptarlo, rompió el hechizo, y miles, millones se despertaron. Las imágenes de ella empezaron a circular. La foto de la oficina, la misma que me enviaste, ella sola, sentada con el traje azul, la mirada baja, rodeada de risas ocultas, se convirtió en un símbolo, no como una víctima, como una profetisa. En murales de ciudades, en carteles de manifestaciones, en fondos de pantalla de celulares, en tatuajes en brazos y espaldas. Una mujer con el rostro borroso, pero el cuerpo completo, real, poderoso, inquebrantable. Y debajo, una frase: no soy un error, soy un ejemplo. Los diseñadores la usaron en camisetas, las universidades la citaron en clases de ética y liderazgo, las ONGs de derechos corporativos la eligieron como rostro de su campaña. Pero lo más impactante, nadie la buscó, nadie la entrevistó, nadie la llamó. Ella no tenía redes sociales, no tenía cuenta de Instagram, no tenía perfil de LinkedIn, no buscaba fama, solo quería trabajar, y eso era lo que más asustaba. Porque cuando una persona no busca ser admirada, la admiración la encuentra, y cuando no pide ser recordada, la historia la graba para siempre. Las personas que la habían juzgado, que se habían reído, que la habían ignorado, empezaron a aparecer, no como héroes, no como arrepentidos, como sombras. Una de las mujeres que más veces la había excluido, la que más veces había cambiado de mesa para no sentarse con ella, envió un mensaje privado a la periodista que había escrito el artículo. No sé si ella lo leerá, pero necesito que sepa que yo estaba equivocada. No era ella quien estaba mal, era yo. Y cada vez que me reía era porque tenía miedo. Miedo de que alguien me viera a mí y no a ella. Miedo de que mi cuerpo también fuera juzgado. Y en vez de luchar contra eso, me volví parte de la máquina que la destruía. El mensaje fue publicado por la periodista, sin nombre, pero con la verdad intacta. Y en las redes, las personas no la odiaron, la abrazaron,
porque en ese mensaje todos vieron su propia culpa, y la culpa, cuando se reconoce, se convierte en sanación, y la sanación, cuando se comparte, se convierte en revolución. Los empleados que antes la ignoraban, ahora la buscaban, no para pedirle favores, no para pedirle consejos, solo para verla, para estar cerca de alguien que había resistido lo que ellos no habrían podido. Un joven de 22 años, recién contratado, se acercó a ella un día y le dijo: «Yo no sabía que podía ser yo quien se sentara en esa silla. Pensaba que solo las mujeres delgadas podían ser líderes. Gracias por demostrarme que no es así». Ella no respondió con palabras. Le dio un abrazo. Corto, sencillo, pero tan profundo que él lloró en silencio. Y en ese abrazo no hubo victoria, hubo conexión, no hubo perdón, hubo reconocimiento. Y en ese reconocimiento nació algo nuevo, una cultura, no de apariencia, no de estándares, de humanidad. Y esa cultura no se imponía, se contagió, porque cuando una persona se atreve a ser completamente ella, sin máscaras, sin excusas, sin disculpas, los demás empiezan a atreverse también. Y la oficina, que antes era un campo de batalla de miradas, se convirtió en un jardín de silencios respetuosos. Y entonces llegó el día en que la empresa recibió una carta, no de un cliente, no de un inversionista, de una mujer que había leído el artículo y que había visto la foto. Era una madre de 3 hijos, una mujer que había sido expulsada de su trabajo por no encajar en la imagen de la marca. Había intentado suicidarse, pero la historia de ella la había detenido. «Usted no es sola», escribió, «y si usted sigue aquí, yo también seguiré». La carta fue leída en voz alta en una reunión de gerencia. Nadie dijo nada, pero todos lloraron. Y en ese momento el CEO tomó una decisión. No fue una decisión de marketing, no fue una decisión de imagen, fue una decisión moral. Decidió que la empresa iba a cambiar, no por presión, no por moda, por respeto. Y le pidió a ella que fuera la primera en decidir cómo. Ella no respondió con palabras, solo le entregó un papel. En él había escrito: «No quiero un programa, quiero que nadie más tenga que vivir lo que yo viví». Y en ese papel estaba la verdadera revolución, no un plan, no un discurso, una promesa. Y esa promesa la iba a cumplir. La carta llegó en un sobre de papel grueso, sin remitente, sin logotipo, sin firma, solo un nombre escrito a mano: Elena. Ella la abrió con lentitud, como si temiera que el papel se desmoronara bajo sus dedos. Dentro, una sola hoja, una invitación, no de una empresa, no de una universidad, de la Conferencia Global de Liderazgo Auténtico en Ginebra, la más prestigiosa del mundo, donde hablaban presidentes, premios Nobel, activistas que cambiaron leyes. Y en el centro de la página, en negrita, como un latido: «Usted es la voz que el mundo necesita escuchar, no por lo que hizo, sino por lo que no dijo. Por favor, venga». Ella se quedó inmóvil. El papel le tembló entre las manos, no por emoción, por miedo, porque no era una invitación, era una sentencia, una llamada a salir de su escondite, a dejar de ser invisible y convertirse en símbolo. Y ella no quería eso, no quería ser vista, no quería ser admirada, solo quería trabajar. Pero, ¿y si su silencio por segunda vez le costaba la vida a alguien más? No habló con nadie, no le dijo a su esposo, no le contó a sus hijos. Se encerró en su habitación con la carta sobre la cama y se sentó frente al espejo. Se miró, no como una víctima, no como una heroína, como una mujer que había sobrevivido a la mirada de 100 personas y ahora tendría que sobrevivir a la mirada de 1000 ojos, 1000 cámaras, 1000 preguntas. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no te quejaste? ¿Cómo pudieron hacer eso contigo?
Ella no tenía respuestas preparadas, no tenía discursos, no tenía maquillaje para esconder el cansancio, solo tenía su verdad. Y esa verdad era tan simple como dolorosa. No me defendí porque nadie me enseñó que merecía ser defendida. Y en ese momento supo que si no iba, estaría haciendo lo mismo que hicieron ellos. Callar. Y callar era otra forma de matar. No con violencia, con silencio. Y ella ya había vivido demasiado del silencio. Pasaron 3 días. 3 días sin ir a la oficina, sin responder mensajes, sin abrir su computadora. Su esposo la encontró sentada en el balcón, con el abrigo puesto, mirando el cielo. No lloraba, no hablaba, solo respiraba. Él se sentó a su lado, no la abrazó, no la consoló, solo le dijo: si no vas, no será porque no puedes, será porque ya no quieres. Ella lo miró y por primera vez en años le dijo la verdad: tengo miedo. Miedo de que cuando hable, el mundo me oiga y yo no pueda soportar lo que escuche. Él asintió y le entregó un pequeño cuaderno. Era su diario de los últimos años. Cada página, una entrada. Cada entrada, una palabra que ella nunca había dicho en voz alta. Hoy volví a sentir que no valgo. Hoy me dije que no era lo suficientemente buena. Hoy me acosté pensando que si fuera delgada, todo sería diferente. Él no dijo nada, solo cerró el cuaderno y lo puso sobre sus rodillas. Esto es tu voz, y si no la usas, alguien más tendrá que gritarla por ti. Y en ese momento, ella supo. No iba a ir por fama, no iba a ir por reconocimiento. Iba a ir para que ninguna mujer tuviera que escribir esas palabras en su diario. Iba a ir para que su silencio no fuera en vano. Aceptó, sin anuncio, sin entrevistas, sin preparación, solo con el traje azul oscuro que siempre usaba, con el mismo peinado, con las mismas manos temblorosas, pero con la cabeza alta. Cuando llegó a Ginebra, no la recibió un equipo de prensa. No había luces, no había cámaras, solo una puerta. Y detrás de ella, 2.700 personas, de todos los continentes, de todas las edades, de todos los cuerpos, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, personas que habían sido expulsadas, personas que habían intentado morir, y todos la miraban, sin aplausos, sin gritos, sin expectativas, solo con silencio. Un silencio tan profundo que parecía el de una iglesia antes de la oración. Ella caminó hacia el escenario, sin micrófono, sin notas, sin guión. Se paró frente a ellos y luego habló, con una voz que no era fuerte, era limpia, como un río que finalmente encuentra su cauce. No vine a contarles mi historia, vine a decirles que ustedes también tienen una, y que no tienen que pedir permiso para contarla. Y entonces se sentó y dejó que el silencio hablara por ella. Cuando terminó, nadie aplaudió, nadie se levantó, nadie gritó. Pero en los ojos de cientos de personas se vio algo que no se había visto en mucho tiempo: esperanza. Una mujer de 70 años, con una silla de ruedas, se acercó a ella y le tomó la mano. «Gracias», le dijo, «porque hoy, por primera vez en mi vida, me sentí vista». Un joven de 19 años, con lágrimas en los ojos, le entregó un papel. Era una carta que había escrito a su madre, que lo había abandonado por no ser lo suficientemente atractivo. Yo no sé si ella la leerá, pero yo la leí. Y hoy decidí no odiarla, decidí odiar lo que la hizo hacerlo. Ella lo abrazó, y en ese abrazo no hubo victoria. Hubo sanación, porque no era una conferencia, era un altar. Y ella no era una oradora, era una curandera. Y cuando se fue, nadie la siguió, nadie la pidió una foto, nadie la pidió un autógrafo, pero todos la llevaron dentro. Y cuando salió al aire libre, el sol la envolvió, no como una celebración,
como una bendición, porque por primera vez en su vida no se sentía sola, y eso era más poderoso que cualquier aplauso. Cuando volvió a entrar a la oficina, nadie la saludó, nadie la gritó, nadie corrió a abrazarla, y eso fue lo que la hizo sentirse libre, porque no quería celebraciones, no quería banderas, no quería que la convirtieran en un ícono para luego olvidarla. Quería que la vieran sin filtros, sin dramatismo, sin glorificación, solo como una persona que había vuelto a su lugar. Y ese lugar ya no era una silla al borde de la mesa, era la cabecera, donde siempre debería haber estado. Cuando entró, los que antes se reían se quedaron inmóviles. El gerente que la excluyó se levantó de su silla y caminó hacia ella, pero no con una sonrisa forzada, con las manos temblorosas. Elena, no sé qué decir, no sé si un lo siento alcanza. Ella lo miró, no con odio, no con perdón, con calma, y le dijo: no necesito que me pidas perdón, necesito que te pidas perdón a ti mismo. Él se quedó callado, y luego, lentamente, se sentó, sin decir nada. Pero esa noche no volvió a burlarse de nadie, porque ella no lo había perdonado, lo había liberado, y eso era más cruel, porque no le daba la salida fácil del arrepentimiento, le daba la responsabilidad de cambiar. Una de las mujeres que más veces la había ignorado, la que más veces había cambiado de mesa, se acercó a su escritorio con un pequeño paquete. Dentro, un cuaderno. Lo escribí mientras tú estuviste en Ginebra, dijo sin mirarla a los ojos. Cada día escribí una cosa que te hice, una mirada, un comentario, un silencio, una risa contenida. Ella lo abrió. En la primera página estaba escrito: hoy la vi sentada sola y me dije, no es asunto mío, hoy me odié. En la última, hoy vi tu foto en la conferencia y por primera vez me di cuenta de que tú no eras el problema, yo sí. Ella no dijo nada, solo cerró el cuaderno y lo puso sobre su escritorio. Al día siguiente lo encontró en la oficina de recursos humanos, con una nota: no lo necesito, pero alguien sí lo necesita. Y en esa acción, en ese silencio, en ese gesto sin palabras, ella comprendió que el verdadero cambio no estaba en los discursos, estaba en los cuadernos, en los diarios, en los silencios que ya no se esconden. Y eso era más poderoso que cualquier discurso en Ginebra. Los que antes la juzgaban, ahora la evitaban, no por miedo, por vergüenza, no por odio, por culpa. Y ella no los perseguía, no los castigaba, no los ignoraba, los dejaba vivir con su propio silencio, porque el castigo más grande no era el rechazo, era la conciencia, era saber cada mañana que había sido parte de algo que destruyó a una persona y que nunca le dijiste nada, y eso era un peso que nadie podía quitarles. Ella no tenía que hacer nada, solo existir, solo estar, solo sentarse. Y cada vez que alguien la miraba, no veía a una mujer obesa, veía a una mujer que había sobrevivido a la indiferencia. Y eso los hacía pensar: ¿y si yo también he sido parte de eso? ¿Y si yo también he callado? ¿Y si yo también he sido el silencio que mató? Ella no les daba respuestas, solo les daba espacio, y en ese espacio nacía el cambio, no por obligación, por elección. Un día, una joven nueva, la misma que se sentó con ella en la cafetería al principio, le preguntó: ¿tú crees que algún día dejarán de juzgar los cuerpos? Ella la miró y respondió: no sé si dejarán de juzgar, pero sé que tú ya no los juzgas, y eso es suficiente. La joven la miró con los ojos llenos de lágrimas, y luego, sin decir nada, tomó su cuaderno, lo abrió y escribió: hoy aprendí que no hay que cambiar el mundo, solo hay que dejar de ser parte de lo que lo destruye. Y esa frase
se convirtió en el lema interno de la empresa. No impuesto. No impuesto por la gerencia, por los empleados, por los nuevos, por los que ya no tenían miedo, porque ella no había cambiado la cultura, había enseñado a la gente a cambiarla por sí mismos. Y eso era el verdadero liderazgo, no el que se impone, el que se contagia. Y entonces, una noche, mientras limpiaba su escritorio antes de irse, encontró una nota debajo de su teclado. No tenía nombre, solo unas palabras escritas con lápiz, como si alguien las hubiera trazado con miedo. Gracias por no desaparecer, porque si tú no hubieras estado aquí, yo habría renunciado. Ella se sentó y lloró, no de tristeza, de alivio, porque en ese momento supo que su mayor poder no estaba en ser admirada, no estaba en ser famosa, no estaba en tener razón, estaba en no haberse ido, en haberse quedado, en haberse mantenido viva, cuando todos esperaban que se rindiera. Y en ese momento comprendió que su historia no era sobre ser obesa, no era sobre ser excluida, no era sobre ser víctima, era sobre ser humana. Y cuando una mujer se niega a desaparecer, se convierte en el faro para todas las que aún no saben que pueden quedarse. Y ella ya no necesitaba palabras, ya no necesitaba aplausos, ya no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba seguir siendo. Y eso era la revolución más silenciosa, más poderosa, más eterna que el mundo podría conocer. La carta llegó en un sobre blanco, sin membrete, sin sello corporativo, solo su nombre, y debajo una frase escrita con tinta negra, como un juramento: Elena, eres la única persona que ha cambiado esta empresa sin gritar. Por eso, el Consejo de Administración te nombra nueva CEO. Ella la leyó 3 veces, no por incredulidad, por respeto, porque no era un ascenso, era una redención, una compensación, un reconocimiento oficial de lo que nunca debió haberse negado. Y en ese momento supo que esto era lo que todos esperaban, que aceptaría, que se sentaría en ese escritorio de cristal y acero con el título más alto, con el salario más grande, con el poder más visible, que se convertiría en el símbolo final. La mujer que subió desde el fondo hasta el trono, y todos, incluso ella, pensaron que era lo correcto, que era lo justo, que era lo que la historia merecía. Pero ella no se levantó, no se acercó al teléfono, no llamó a su familia, no publicó nada, solo se sentó y escribió una respuesta, una sola línea: no quiero ser CEO, quiero ser ejemplo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier reunión de emergencia. El consejo no entendió, los medios no entendieron, los empleados no entendieron. ¿Cómo puede rechazar esto? Es el cargo más alto de la empresa, es el reconocimiento que merece. Pero nadie entendía que ella no estaba rechazando el poder. Estaba rechazando la idea de que el poder solo se mide en títulos, que el liderazgo no se mide en oficinas de lujo, sino en las miradas que cambian, en las mujeres que dejan de esconderse, en los hombres que dejan de reírse, en los jóvenes que dejan de creer que su cuerpo los hace menos. Ella no necesitaba un título para ser escuchada, ya lo era. No necesitaba un salario para ser respetada, ya lo era. No necesitaba un nombre en la puerta para ser recordada, ya lo era, y si aceptaba, se convertiría en una excepción, en una historia de superación, en una prueba de que, si te esfuerzas lo suficiente, incluso una obesa puede llegar al top. Pero ella no quería ser una excepción, quería ser la regla, y la regla no se logra con un cargo, se logra con una vida. Ella no se disculpó, no explicó, no dio entrevistas, no hizo un discurso, solo se sentó en su escritorio como siempre, con el mismo traje azul, con la misma blusa blanca, con la misma mirada tranquila, y cada día
Cuando entraba, los nuevos empleados la miraban con una nueva expresión, no con admiración, no con miedo, con pertenencia, porque ella no era una jefa, era un refugio, era un recordatorio, era la prueba viva de que no necesitas ser perfecta para ser poderosa, que no necesitas ser delgada para ser respetada, que no necesitas gritar para ser escuchada, que no necesitas un título para ser líder, solo necesitas estar. Y eso, para muchos, era más aterrador que cualquier discurso, porque si ella podía ser quien era, sin cambiar, sin disfrazarse, sin venderse, ¿por qué ellos seguían fingiendo? ¿Por qué seguían callando? ¿Por qué seguían juzgando? Su presencia, sin cargo, sin título, sin reconocimiento oficial, era una pregunta que nadie podía evitar. Y esa pregunta estaba matando el sistema. El nuevo CEO, un hombre joven, brillante, elegido por el consejo tras su renuncia, intentó hablar con ella. La invitó a su oficina, la invitó a cenar, la invitó a ser su consejera. Ella lo recibió con una taza de té. No dijo nada, lo escuchó. Y cuando él terminó le dijo: si quieres cambiar esta empresa, no necesitas mi título, necesitas tu valentía. Él la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió por primera vez de verdad. Yo no fui la primera en ser excluida, ni la última, pero fui la primera en no pedir perdón por estar aquí. Tú puedes ser el primero en no pedir perdón por ser tú. Y en ese momento él entendió. Ella no había rechazado el poder. Había rechazado la mentira de que el poder debe tener forma, que debe tener título, que debe tener altura, que debe tener luces. Ella había rechazado la idea de que para ser importante debe ser visible, y en su lugar había elegido ser real. Y eso era el acto más revolucionario que una mujer podía hacer en un mundo que la obliga a hacer espectáculo para ser válida. Y entonces un día, una empleada de limpieza, una mujer mayor de cabello canoso, que siempre la saludaba con una sonrisa tímida, se acercó a ella mientras recogía el basurero. Elena, yo no entiendo de negocios, no sé lo que es un CEO, pero yo sí sé lo que es sentirse invisible. Se detuvo, miró a su alrededor y bajó la voz. Cuando vi tu foto en la tele, pensé, ¿y si ella no se rindió, yo tampoco? Le entregó un pequeño cuaderno. Era su diario. En cada página una frase. Hoy limpié el baño donde ella se sentaba. Me gustaría que supiera que nunca la vi como una obesa. La vi como una mujer que merece estar aquí. Hoy me dije, si ella puede, yo también puedo. Hoy no me disculpé por mi cuerpo. Lo miré y lo amé. Ella no dijo nada, solo tomó el cuaderno y lo abrazó, como si fuera su propio corazón. Porque en ese cuaderno no había una historia de éxito, había una historia de supervivencia, de dignidad, de quietud. Y en ese abrazo ella supo que su legado no estaba en un título, no estaba en un salón de conferencias, estaba en las manos de una mujer que limpia pisos y que por primera vez en su vida se miró en el espejo y no se odió. Y eso era más grande que cualquier empresa, más fuerte que cualquier cargo, más eterno que cualquier reconocimiento. Nunca fundó una ONG, nunca escribió un libro, nunca dio una conferencia después de Ginebra, no apareció en redes, no aceptó patrocinios, no vendió su historia, no se convirtió en una marca. Ella simplemente siguió yendo a la oficina, cada mañana, con el mismo traje azul, con la misma blusa blanca, con la misma mirada. Pero algo había cambiado. Ahora cuando entraba, las nuevas empleadas, las que llegaban con miedo, con vergüenza, con la cabeza baja por su cuerpo, por su voz, por su pasado, se acercaban a ella, no para pedir consejo, no para pedir ayuda, solo para sentarse a su lado, en silencio, durante 5 minutos, mientras tomaban un café,
mientras miraban la ventana, mientras respiraban, y no había palabras, solo presencia, solo compañía, solo el mensaje silencioso. Tú no estás sola, yo estoy aquí y no me voy. Y eso se volvió un ritual, un rito cotidiano. Nadie lo llamó así, nadie lo organizó, pero cada mañana al menos 3 mujeres, a veces 10, se sentaban junto a ella, sin pedir permiso, sin explicación, solo porque sabían que si ella podía estar allí, ellas también podían. La empresa, sin saberlo, se convirtió en un santuario, no por políticas, no por entrenamientos, por la quietud de una mujer que se negó a ser un símbolo y se convirtió en un refugio. Las nuevas contrataciones llegaban con historias de rechazo, de bullying, de depresión, y en lugar de ser enviadas a recursos humanos, eran guiadas por el silencio. Ve a sentarte con Elena. Era la frase que ya nadie cuestionaba. Y cuando una joven de 17 años llegó a la oficina como pasante, con un vendaje en el brazo, con ojos vacíos, y se sentó junto a ella, Elena no dijo nada. Solo le puso una taza de té y una hoja de papel. En ella escribió: «No necesitas ser perfecta para merecer estar aquí». La joven la miró, lloró y por primera vez en meses escribió algo en el papel: «Gracias por no hacerme sentir rara». Esa hoja, años después, se encuentra en el Museo Nacional de la Dignidad Humana, sin nombre, sin fecha, solo esas palabras. Y la firma no es de una activista, es de una mujer que nunca buscó ser recordada. Y entonces llegó el día en que la empresa fue comprada por una multinacional. Los nuevos dueños llegaron con su equipo de consultores, con su plan de modernización, con su agenda de eficiencia. Querían despedir al 20% del personal. Querían eliminar cargos redundantes y entre ellos estaba ella. No tiene título, no tiene gerencia, no genera ingresos directos, es un costo. Pero cuando los empleados lo supieron, se rebelaron. No con gritos, no con huelgas, con silencio. El primer día, 37 mujeres se sentaron frente a su escritorio. El segundo, 89. El tercero, 152. Todos en silencio, todos con una taza de té, todos con una hoja de papel en la mano. Nadie habló, nadie pidió, nadie exigió. Simplemente se sentaron y no se movieron. Hasta que el CEO de la multinacional, un hombre que nunca había visto a una mujer obesa en una oficina, bajó a ver qué pasaba. Y cuando vio a más de 200 personas, de todas las edades, de todos los géneros, de todas las razas, sentadas en silencio junto a una mujer que no tenía cargo, entendió. No era una protesta, era un culto a la dignidad. Y él, en ese momento, supo que si despedía a esa mujer, no solo despedía a una empleada, despedía la conciencia de toda la empresa. Entonces tomó una decisión. No la despidió, no la promovió, no la contrató como consultora, la dejó donde estaba y añadió una regla nueva. En todos los contratos de la empresa, bajo el título de Valores Fundamentales, se escribió: nadie será excluido por su cuerpo, su voz, su historia o su apariencia. Y si alguien elige estar presente sin título, sin ruido, sin reconocimiento, su presencia será el estándar. Nadie lo firmó, nadie lo anunció, pero todos lo respetaron, porque ya no era una regla, era una memoria viva, y esa memoria tenía nombre, y ese nombre era Elena. Y cuando los medios preguntaron por qué no la habían despedido, el CEO respondió: porque ella no es un activo, es un recordatorio. Y algunos recordatorios son más valiosos que todos los beneficios del mundo. Y entonces, el último día de su vida laboral, cuando cumplió 60 años y decidió retirarse, no hubo fiesta, no hubo despedida, no hubo discursos, solo una nota colocada en su escritorio:
por una joven que había llegado como pasante, con cicatrices en el alma y que ahora era gerente de una división entera. La nota decía: gracias por no irte, porque si tú no te fuiste, yo no me fui. Y hoy, en 17 países, hay mujeres que se sientan en silencio junto a otras mujeres sin decir nada, solo para recordar: estoy aquí y no me voy. Eso es lo que hiciste, no un cargo, no un título, no un premio, un ritual, un legado. Y yo soy uno de ellos. Esa noche, Elena se sentó en su balcón, miró el cielo y por primera vez en años no pensó en lo que había sufrido, pensó en lo que había sanado, en las mujeres que se miraron en el espejo y no se odiaron, en los hombres que dejaron de reírse, en los jóvenes que dejaron de pedir perdón por existir. Y entonces, con una sonrisa tan suave como un suspiro, dijo en voz baja: no fui la más fuerte, fui la que se quedó. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes solo en tus lágrimas. Haz clic en me gusta, porque cada like es un grito silencioso contra el juicio. Suscríbete, porque aquí no contamos historias de superación, contamos historias de supervivencia. Y si tú también has sido excluida por tu cuerpo, por tu voz, por tu forma de ser, comenta: estoy aquí, y sé el primero en decirlo, porque no necesitas ser perfecta para merecer estar aquí. Solo necesitas quedarte. Y si tú te quedaste, tú también eres Elena.